Ya antes he dicho que la historia no siempre es como nos la han contado. Es esencial tener en cuenta que cualquier historiador puede tener sesgos, intereses o prejuicios personales y hasta fallos. A eso hay que sumarle que los historiadores antiguos no solo no aplicaban métodos de verificación, como deben hacerlo los historiadores profesionales de nuestra época, sino que también muchas veces se limitaban a dejar por escrito las historias que les contaban, incluso simples rumores. Y aún peor, algunas veces añadían sus propias conjeturas como si fueran hechos. Así, cuando historiadores antiguos como Flavio Josefo y Tácito supieron de los problemas en torno a los cristianos y oyeron sobre un tal Jesús de Nazaret, lo más posible es que simplemente mencionaran lo que habían oído sin haberlo constatado. Después de todo, ya para entonces, existía el movimiento cristiano como tal. Ya circulaban las cartas de Pablo y los primeros evangelios ya habían sido escritos. O sea, ya había leyenda. Por eso los escritos de los historiadores antiguos no son pruebas definitivas de la existencia del Jesús histórico, ni mucho menos del divino. Tampoco por el hecho de ser antiguos significa que hayan sido testigos de la existencia de Jesús. Ni Flavio Josefo ni Tácito vivieron en la época en que supuestamente Jesús lo hizo, sino que vivieron después y escribieron sus obras entre 60 y 80 años después de la supuesta muerte de Jesús. Y aún más posteriores fueron Plinio el Joven, Suetonio y otros más. Para un historiador, la Biblia no es un libro sagrado ni de inspiración divina, sino un conjunto de textos escritos en un pasado antiguo que dan cuenta de eventos y personas que pueden o pueden no ajustarse a la realidad histórica. La historia es una ciencia social que estudia el pasado utilizando pruebas materiales, como documentos o restos arqueológicos. Es una labor meticulosa y de mucha paciencia, porque se necesita reunir datos y contrastarlos entre sí para llegar a una apreciación del pasado lo más precisa posible. Esto no impide que pueda haber sesgos o tergiversaciones de la historia cuando es presentada al público. No se trata de que el historiador confíe o no confíe en la Biblia. No es un asunto de confianza, sino de probabilidad y de verificabilidad. Entonces, cuando un historiador revisa los textos bíblicos para reunir datos sobre Jesús, no lo hace partiendo de la creencia religiosa de que Jesús es divino, sino que lo hace considerando que si tales documentos antiguos lo mencionan, es posible que haya sido una persona real. Sin embargo, para afirmarlo con seguridad, necesita otros textos antiguos o restos arqueológicos que lo mencionen. Los hay, pero ninguno es del tiempo en el que supuestamente vivió Jesús, por lo que su existencia histórica aún es una hipótesis razonable. Sé que para muchos creyentes a veces es imposible concebir que haya quienes lean la Biblia sin considerarla de origen divino, pero así es. Yo misma, cuando leo o estudio los textos bíblicos, lo hago sin creencias religiosas de ningún tipo. Para mí, como filóloga, así como para los historiadores y otros investigadores, los textos bíblicos son valiosos documentos históricos, escritos por personas de un pasado remoto y que presentan una gran variedad de enfoques. Algunos son
relatos, otros son poemas, otros son disertaciones, etc., pero no son sagrados ni divinos. En cuanto a la divinidad de Jesús, hay que recordar que eso es parte de la doctrina religiosa cristiana, no es un dato histórico. Un calendario es esencialmente un sistema de cómputo del tiempo. Las diferentes culturas y civilizaciones humanas han creado calendarios desde la noche de los tiempos y son de muy variada naturaleza, pero todos mantienen dos elementos en común. Por un lado, para fijar unidades de tiempo como el día, el mes, el año, etc., se basan en puntos de referencia externos, como el movimiento del Sol o la Luna, la posición de las estrellas, la crecida de los ríos, la aparición de ciertos animales, etc. Y por otro lado, fijan un momento significativo para esa cultura o civilización como punto de inicio de su calendario. Puede ser el nacimiento de un rey, la fundación de una ciudad, el ascenso de una figura religiosa y similares. Eso ya lo he explicado antes. En otras palabras, todo calendario es producto de la convención humana y cambia según sus necesidades o la funcionalidad del calendario en cuestión. Los sumerios y babilonios tuvieron sus calendarios, así como los egipcios, chinos e indios de la antigüedad, las civilizaciones africanas, las culturas indígenas americanas, etcétera, etcétera, etcétera. Muchos de esos calendarios influyeron en otros posteriores. Algunos se mantienen vigentes y unos pocos se han generalizado por diferentes circunstancias. En particular, nuestro calendario occidental proviene de la antigua Roma y ha experimentado muy pocas modificaciones desde que fue instaurado hace más de 2000 años. Y no surgió con el nacimiento de Cristo. En los comienzos de la cultura romana antigua, hace más de 2700 años, los primeros romanos comenzaron a computar el paso del tiempo basándose en el ciclo lunar, o sea, en el tiempo que le toma a la luna completar todas sus fases. Cada lunación completa fue llamada mensis, ya que en el latín antiguo esa palabra significaba luna, y de ahí provino después la palabra mes en español. Ese antiguo calendario lunar comenzaba el cómputo del tiempo con la fundación de Roma y tenía 10 meses. El primer mes era marzo, en honor del dios romano Marte, que no solo era el dios de la guerra, sino también el de la vegetación y por tanto patrocinaba la primavera. Y el 10º mes era diciembre, que significa literalmente el mes número 10. El problema era que los antiguos romanos también necesitaban saber cuándo podían realizar ciertos eventos que dependían de las estaciones, pero su calendario lunar no se ajustaba bien al cambio estacional. Le hacían falta días y se hacía complicado calcular esas fechas. Por esta razón se incluyeron 2 meses más: Januarius, en honor del dios romano Janus, y Februarius, en honor de las fiestas Februa, de modo que se completaron 12 meses. Además, se instauró la costumbre de intercalar un día extra cada cierto número de años para ajustar el calendario al paso de las estaciones. Al comienzo, el año empezaba en marzo, cuando los
magistrados romanos tomaban posesión de su cargo, pero luego este evento tuvo que ser trasladado al 1 de enero, de modo que desde entonces quedó enero como el mes número 1. Como fuera, el tiempo seguía comenzando para los romanos con la fundación de Roma. A pesar de los ajustes, el calendario siguió teniendo desfases, al punto que después de varios siglos, cuando Julio César llegó al poder, el desfase era tan grande entre el calendario y las estaciones que César decidió intervenir y solicitó la ayuda del astrónomo griego Sosígenes de Alejandría. Sosígenes, inspirándose en el calendario solar egipcio, descartó el calendario lunar, ajustó los meses romanos a las estaciones, de manera que diseñó un calendario de 365 días y un cuarto. Además, Sosígenes dispuso que el día extra fuera añadido cada 4 años junto al día sexto antes de la calenda de marzo. Calenda era como llamaban al primer día de cada mes, por el verbo calere, que significa llamar o anunciar, ya que ese día se anunciaban oficialmente las fechas de los eventos especiales. Calendario significa registro de las calendas. Pues bien, al añadirse el día extra junto al día sexto antes de la calenda de marzo, quedaba un doble sexto, en latín bis sexto, que dio origen al término bisiesto. El calendario diseñado por Sosígenes de Alejandría fue llamado calendario juliano, en honor de Julio César. Luego de la muerte de Julio César, el Senado romano le cambió el nombre al quinto mes, que se llamaba Quintilis, o sea, el quinto, y le puso Iulius, en honor de Julio César. Unos años después, en tiempos del emperador Augusto, se introdujeron más ajustes al calendario, y en honor de este emperador, también se cambió el nombre del mes Sextilis, o sea, el sexto, y se le puso Augustus, o sea, agosto. Las fechas seguían computándose a partir de la fundación de Roma. Más de 600 años después de la creación del calendario juliano, un monje cristiano llamado Dionisio el Exiguo, haciendo cálculos sobre el supuesto nacimiento de Jesucristo, estableció que éste había ocurrido en el año 754 desde la fundación de Roma, y por tanto propuso llamar a ese año el año 1. Para esa época ya el cristianismo dominaba en toda Europa, de modo que la Iglesia cristiana, para fortalecer su visión de mundo, apoyó la idea de Dionisio y decidió establecer en el propio calendario juliano el año 1 a partir del supuesto nacimiento de Jesucristo y ya no a partir de la fundación de Roma. Entonces es fácil comprender cómo una cultura y una educación encadenadas a las creencias cristianas nos han enseñado a dividir la historia en un antes de Cristo y un después de Cristo. El argumento de que Jesús existió porque dividió la historia en dos es absurdo. En realidad, fue una medida política de la Iglesia. Para cuando llegó el siglo XVI, los astrónomos europeos les hicieron ver a los papas que el calendario juliano se había desfasado con respecto a las estaciones porque el conteo de los años no estaba bien ajustado. Durante el papado de Gregorio XIII, un grupo de astrónomos reconfiguró el conteo de los años y dispuso eliminar 10 días de más.
lo cual fue confirmado por el Papa y decretado para la Iglesia. Esta reforma, llamada gregoriana, hizo que del 4 de octubre se pasara al 15 de octubre de 1582, que fue cuando entró en vigor la reforma. En otras palabras, el llamado calendario gregoriano es básicamente el mismo calendario juliano con un ajuste de días. El año se hizo más corto y en realidad más preciso. También se hizo un ajuste para el cálculo de los años bisiestos, pero el inicio del cómputo siguió fijado en el supuesto nacimiento de Jesucristo. La expansión y dominio de Europa desde el siglo XVI hizo que su calendario fuera adoptado por prácticamente todo el mundo, en especial en actividades de comercio y política. Pero en culturas como la china, la hindú o la judía, ellos siguen sus propios calendarios cuando se trata de sus actividades religiosas o culturales propias. El que el calendario gregoriano comience con el supuesto nacimiento de Jesucristo obedece a una medida política de la Iglesia. Si no hubiera sido así, quizá seguiría contándose desde la fundación de Roma o quizá tendría otro inicio. De hecho, el que muchos científicos, académicos y otros usemos antes de la era común y era común para sustituir antes de Cristo y después de Cristo, es una forma de intentar desligar el calendario de una figura religiosa que solo corresponde a las creencias de una parte de la humanidad. Una de las realidades que más les cuesta a los creyentes aceptar es que la Biblia no sea considerada un libro sagrado. Muy interesante, sí, pero hasta ahí. Y es que para ellos, como creyentes que son, la Biblia es un texto de inspiración divina, un texto que sustenta sus creencias religiosas sobre lo divino, sobre lo espiritual, y como tal la leen desde cierto punto de vista que se ha convertido en dogma. De esta forma, cuando alguien fuera de las creencias religiosas se atreve a estudiar los textos bíblicos como lo que son, como textos escritos por seres humanos en un tiempo histórico específico y en una cultura determinada, y por tanto llega a conclusiones que se apartan del dogma establecido, los creyentes reaccionan en negación. Y como no pueden cuestionar de manera racional y lógica tales conclusiones, entonces necesitan buscar una excusa para rechazarlas. Y la han encontrado en la supuesta lectura con el Espíritu de Dios o el Espíritu Santo, que tiene la conveniente característica de ser subjetiva e inverificable. La verdad es que es una táctica de muchos creyentes para esconder una triste realidad, que en el fondo ellos no comprenden el texto bíblico y por tanto no pueden refutar racionalmente una observación precisa sobre él. Lo que hacen es seguir el dogma y aferrarse a él. La mentira llamada a Dios se descubre mediante el estudio serio y profundo de las religiones y dejando a un lado el ego. Y si logras ir un paso más allá, lo descubres desde la experiencia conciencial. La creencia en Dios es solo una imposición mental que depende del lugar y la época en que naciste. ¿Naciste en un país de habla hispana? Felicidades, de seguro te tocó el cristianismo. ¿Naciste en Irán? Felicidades, te tocó el Islam. ¿Naciste en Israel? Felicidades, te tocó ser judío.
¿Naciste en la India? Pues te tocó una lista interminable de deidades. ¿Naciste entre los aborígenes australianos? Felicidades, te tocó el totemismo. No naciste creyendo en Dios, aprendiste a creer en Dios. Y a lo largo de los años esa idea ha controlado tu vida. Tienes miedo a enfrentar la vida sabiendo que no hay una figura paterna que te proteja. Tienes miedo a enfrentar la verdad y aceptar que todo ha sido un cuento y tú te lo creíste. Te han llenado la cabeza de frases vacías que sostienen tus creencias. No te engañes. Tú no estás escuchando a tu corazón, tú estás escuchando a tu ego, o sea, todo aquello con lo que te enseñaron a identificarte. Creer y saber son cosas muy diferentes. Cuando una persona dice, yo creo en Dios, al menos está siendo honesta consigo misma al admitir que es una creencia, o sea, que realmente no sabe. Pero cuando dices, yo sé que Dios existe, no tengo dudas, es porque tu intelecto está preso de tu identidad con una creencia que aprendiste. La creencia en Dios ha causado y sigue causando un gran daño a la humanidad y a la existencia en el planeta. Quizá hace miles de años, en un estado conciencial mucho más bajo que el actual, la creencia en Dios pudo ser la única manera de mantener cierto orden social. Pero hoy en día, la creencia en Dios es más bien un impedimento para que la humanidad madure y se encamine hacia un nivel conciencial superior. Ahora, quien quiera seguir creyendo en Dios o en unicornios es libre de hacerlo. Yo hablo para quien me quiera escuchar. Quien no me quiera escuchar, pero aún así me sigue escuchando video tras video, debería preguntarse por qué lo hace. La palabra religión ha experimentado un amplio descrédito en nuestro tiempo. Tanto ha sido el daño que han causado los conflictos religiosos o de base religiosa, y tanta la desilusión causada por las acciones de las iglesias y grupos oficiales, que por un lado muchos creyentes cristianos intentan replantear sus creencias para darles un sentido distinto al tradicional y apartarse así de lo que los ha decepcionado. Y por el otro, muchos grupos intentan evitar la carga negativa de la palabra religión para continuar su labor proselitista. De esta forma, muchos cristianos declaran que lo suyo no es una religión, sino una relación con Jesucristo, en la que se dejan guiar por Él y no por simples personas o instituciones. Esta actitud puede estar influida por otras maneras de entender la espiritualidad, en las que se enfatiza el enfoque personal por sobre el colectivo, de modo que este tipo de cristianos mantienen sus creencias en la divinidad de Jesucristo, pero con un sesgo personal y envolviéndolas muchas veces con ideas de otras tradiciones. Al final, aunque se sientan o se consideren diferentes, solo es una capa de pintura sobre las mismas creencias religiosas de siempre. Más allá de la romántica explicación con base en su etimología, en esencia, la religión no es más que un grupo de creencias relativas a un concepto de divinidad o espiritualidad sagrada. Así que no importa si un cristiano describe lo suyo como una relación con Cristo, no importa si no es miembro de una iglesia o de un grupo. Lo importante es que en el momento
en que cree en la divinidad de Jesús está atrapado en un dogma que solo se sostiene en un acto de fe, o sea, está inmerso en la religiosidad. Por lo tanto, le guste o no, esa relación con Cristo no es más que religión llamada de otra manera. Y ahí se los dejo. Hasta la próxima.